¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva temporada de Punto de Encuentro en la que volvemos a poner sobre la mesa la actualidad política, económica, social del mundo que nos rodea, de España y de La Rioja. Hace apenas 3 meses el curso político concluía con un gobierno con negociaciones complejas y desacuerdos evidentes con las comunidades autónomas. Hoy el escenario sigue siendo parecido, parece que crecen los desacuerdos entre el gobierno y la oposición, especialmente ahora en temas como la inmigración y la política exterior. El debate político continúa marcando la agenda nacional y hoy hablaremos de ello y trataremos, como no, en esta nueva temporada de contar con las voces de todos esos protagonistas. Aquí en nuestra comunidad, una vez finalizadas las fiestas de San Mateo, es hora de hacer balance. El equipo de gobierno considera que han sido unas fiestas buenas y destacan la participación de los logroñeses y visitantes, resaltando actos como el cohete, que reunió a más de 50.000 personas, o la quema de la cuba. La concejala de festejos ha señalado que ahora es el momento de analizar para lograr unas mejores fiestas en 2026. La participación de logroñesas y también visitantes. San Mateo es algo único, que cada año es diferente y es, en resumidas palabras, una auténtica fiesta de alegría compartida. Bueno, pues bien distinta es la lectura que hace la oposición. El PSOE califica las fiestas de decepcionantes y peores que las del año pasado, y eso a pesar de contar con más presupuesto y ampliaciones de capital prácticamente hasta última hora. Prueba de la mala gestión, han dicho que tuviera casi el mismo público Izal que Puro Relajo, cuando uno costó 200.000 euros y otro tan solo 8.500 euros. El partido riojano, por su parte, ha propuesto dar un giro de 180 grados a la programación tras el fiasco, han dicho, y el caos de estas fiestas de este año. Y no quiero equivocarme, de festejos de todo el año es 1.371.907 euros. Creo que el equipo de gobierno debe valorar lo que cuesta cada uno de los actos, cuáles son los gustos de los logroñeses y logroñesas. La gestión ha sido nefasta y la planificación inexistente. Bueno, y si hablamos de las fiestas de la vendimia, hay que hablar, como no, de la campaña de este 2025, que avanza en la DOCA Rioja con una uva de sanidad extraordinaria y parámetros de maduración muy equilibrados, lo que anticipa vinos de gran calidad. Sin embargo, la reducción de producción por las condiciones climáticas o los efectos del mildiu contrasta con el malestar del sector, que denuncia que los precios ofrecidos por las bodegas siguen sin cubrir los costes de producción y reclaman contratos más justos para garantizar esa rentabilidad del viñedo. De ello hablamos en los próximos minutos y lo vamos a hacer con Àlex Las Heras, viticultor. Bueno, pues le damos ya la bienvenida a Àlex Las Heras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la DOC ha hablado ya de una vendimia generalizada. ¿Cuál es el balance que hace el viticultor? Bueno, una cosecha, como bien has comentado, de excelente calidad, pero la verdad es que es una cosecha muy corta, es decir, excesivamente corta. Yo, que llevo ya realizando más de 30 vendimias, la más corta que conozco, es decir, ya se hablaba de una cosecha corta el año pasado, pues este año es todavía más corta, con lo cual volvemos otra vez a números rojos y ya son cinco campañas, pero sí que es verdad que en cuanto a calidad, este año va a ser una calidad excelente. Podemos decir que es la vendimia donde menos millones de kilos se van a recoger, ¿no? Se podrían alcanzar los 200 millones de kilos. ¿Sería una cosa así? El año pasado se llegó a 2 millones. El año pasado fueron 270 millones y ya era una cosecha muy corta. Date cuenta que el potencial son prácticamente 400 millones de kilos, lo que tiene la denominación, y este año estaríamos hablando de en torno a 200, donde ya está generalizada la vendimia en toda la denominación y ya hay muchos pueblos que ya no tienen vendimia, ya no tienen uva. Va a ser el año más corto con diferencia que se ha conocido en la serie histórica de Rioja. ¿Qué zonas quedan todavía? ¿La Rioja Alta? Pues prácticamente todas las zonas de la zona alta, desde Haro, Yauri, toda aquella zona, porque prácticamente el resto de zonas, Rioja Media y Rioja Oriental, prácticamente ya están sin vendimia. Bueno, volvemos siempre al problema, y lo comentábamos al principio, ¿no? Que el viticultor no está de acuerdo con
con esa compra por parte de las bodegas? ¿Se ha llegado a fijar realmente un precio? ¿A cuánto lo estás vendiendo tú, por ejemplo? No, realmente no hay un precio fijo, porque ya sabes que dentro de los contratos hay muchas variables. Sí que este año, es decir, esas variables se van a cumplir porque el fruto está excepcional, es decir, es un fruto excelente. Realmente hay que tener en cuenta que este año el viticultor ha hecho más esfuerzos que nunca para conseguir traer las uvas, porque tanto el mes de junio, julio, agosto y septiembre, ya septiembre no tanto, pero los meses anteriores han sido meses muy complicados, donde el viticultor ha tenido que trabajar mucho y hacer muchos esfuerzos económicos, y la verdad es que ahora a última hora es cuando no te ves recompensado. Es decir, sí que es verdad que este año el precio ha subido algo, pero claro, los costes de producción y sobre todo la cosecha tan corta pues hace que a día de hoy los números vuelvan a ser rojos. ¿Cuáles son los problemas más importantes que os habéis encontrado en esta cosecha? Esas tormentas del verano. Esas tormentas de verano, pedrisco, sobre todo la famosa enfermedad de mildiu que este año ha atacado a prácticamente toda la denominación, pero sí que yo doy la enhorabuena a todos los viticultores porque hemos conseguido sacar la cosecha adelante, y sobre todo una cosecha excelente, aunque realmente ya preveíamos al inicio que iba a ser una cosecha corta, porque en la espergura ya vimos que había poca fruta. Hablabas que no se llevan ya 5 campañas, ¿no?, donde no se cubren los costos. ¿Cómo sobrevive el agricultor riojano a 5 campañas así de esta manera? Pues la verdad es que vendiendo o sobreviviendo prácticamente con lo que sacamos de un año para otro. Ya los remanentes se han acabado. Y bueno, pues estos años nos vamos defendiendo con las ayudas del gobierno, cosecha en verde, parte de destilación y con lo que vamos pudiendo. El año pasado se rechazaron muchas uvas en bodega porque las bodegas no querían esa entrada, ¿no?, por la excedencia de vino que tenían, ¿no?, el excedente de vino que tenían. ¿Ha pasado esto este año? No, este año es todo lo contrario. La uva entra muy sana y la verdad es que dentro de la denominación, y yo como viticultor ya teníamos esa necesidad de tener un año tranquilo en septiembre, sobre todo las vendimias, y que este año la uva fuera de gran calidad como que es la que está siendo. Nos quejamos de que la cosecha es corta, pero realmente se necesitaba una cosecha de gran calidad para la denominación, para nuestros vinos. ¿De qué uvas estamos hablando? Porque se ha comentado durante los últimos tiempos, ¿no?, que el vino blanco tiene ya su público, cada vez va creciendo. Yo no sé si se ha notado en la cosecha o si ha afectado más a unos que a otros. Realmente, es decir, ha afectado más al tinto que al blanco, es decir, la cosecha corta va a ser en los dos colores, tanto en el blanco como el tinto. Da un poco de rabia en el blanco, porque sí que en el blanco la denominación estos últimos años iba creciendo, y este año lamentablemente no vamos a poder crecer, pero porque no vamos a tener materia prima para hacer frente a todas esas ventas. Pues estamos hablando aproximadamente que este año puedan entrar unos 30 millones de kilos, cuando realmente para la denominación son necesarios unos 40 millones, es decir, que este año van a faltar entre 8 o 10 millones de litros con respecto a un año normal. Con lo cual eso va a hacer que ciertas operaciones pues no se puedan realizar. Da rabia porque estos últimos años sí que en el blanco sí que había más rentabilidad que en el tinto. Hablamos de esas tormentas de verano. ¿A cuántas hectáreas estamos hablando que afectó en tu caso? Pues en el nuestro, en la explotación nuestra, pues prácticamente 70 hectáreas, pero claro, dimensionando todo a lo que es la denominación de origen, estábamos hablando de prácticamente 30.000 hectáreas las que había entre un grado de afección y otro, pero nosotros en la zona de Moncalvillo pues prácticamente el 90%. ¿Tú tienes seguro? Sí. Sí. A día de hoy no se puede tener una explotación que no está cubierta con un tejado y sin seguro. Es verdad que a estos precios y con estas rentabilidades cuesta, pero es un coste más de explotación y hay que hacerlo, y yo animo a todos los viticultores a que lo hagan, porque el seguro está para no utilizarlo, pero cuando viene un siniestro como el que ha venido este año, pues lamentablemente hay que utilizarlo. Bueno, tenemos también la incertidumbre internacional que rodea al mundo del vino en muchísimos aspectos, pero el vino también. Tenemos a Trump y sus aranceles. No sé cómo vive eso el agricultor de la viña.
si le afecta en gran medida o podemos decir que afecta más a bodegas. Al final repercute a todos, ¿no? Al final lo que repercute a las bodegas nos repercute a nosotros, y como viticultores la verdad es que estamos bastante preocupados porque cada día nos levantamos con una noticia diferente y no sabemos ya si al final va a haber un arancel de un 15, de un 20, de un 30, porque cada día tenemos una noticia diferente. Pero sí que es verdad que Rioja exporta bastante y Estados Unidos es uno de los países principales y claro, con cierta incertidumbre. ¿Y de qué forma se viven las campañas anteriores que hemos visto, ¿no? ¿Cómo se negocia la uva para que eso vaya mejorando, ¿no? Hemos dicho que se sigue sin cubrir los costes de producción, no sé quién tiene que controlar eso, porque se sigue incumpliendo la ley de la cadena alimentaria, ¿no? ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar para que no ocurran esas situaciones? Es difícil, porque date cuenta que estamos hablando de prácticamente 500 bodegas, pero 16.000 viticultores, cada uno de un padre y de una madre, y cada uno al final pues mira por lo suyo. Este año era un año en el que realmente esperábamos más. Sí que es verdad que el precio de la uva ha subido con respecto al año pasado, pero al ser una cosecha tan corta el agricultor no lo va a notar. Es un año donde se llega al equilibrio, pero donde el mayor esfuerzo, que lo venimos realizando durante estos últimos años, es el viticultor. Es decir, aquí hay dos formas de salir de la crisis, o vendiendo más o produciendo menos, y la realidad que lo que estamos haciendo es las ventas se siguen manteniendo constantes y lo que estamos haciendo es reduciendo producción, con lo cual el mayor esfuerzo lo venimos haciendo nosotros los viticultores. Y eso es lo que estamos denunciando, que por lo menos este año en el que la cosecha es corta, donde se va a llegar a ese ratio de equilibrio de 3, que es lo ideal para la denominación, esperábamos que este año por lo menos los precios hubieran sido más altos de lo que se está oyendo. ¿La cosecha en verde es una buena medida para afrontar la crisis? ¿Está siendo una buena medida? Está siendo una buena medida que dentro de la lógica de un viticultor no se debiera de utilizar. Un viticultor sobre todo está preparado para salvar la cosecha como se ha hecho este año, no para destruir uvas, pero está siendo una buena medida sobre todo para todos aquellos viticultores que no encuentran una bodega que les compre las uvas. Y el arranque de viñedo, que siempre está ahí, esa polémica de si es necesario o no es necesario. Pues es una medida, es la última medida que hay que tomar, la última medida que tenemos que tomar los viticultores, pero entendemos que es una medida que va a ser necesaria. Mientras el potencial de Rioja sigan siendo 400 millones de kilos y las ventas estén en 240 millones de litros, pues vemos que con la cosecha en verde no llega y que al final hay que mirar por los dos tipos de viticultores, por los viticultores que se van a quedar y por los viticultores que desgraciadamente tienen que salir, y creemos que el arranque tiene que ser la última medida drástica y dramática, pero que no va a quedar otra. Qué duro es el campo, ¿no? Mucho. Durísimo. Y estos años más, estos años más. De ahí todos los problemas que vamos a tener de cara al futuro con el relevo generacional y todo esto, porque la gente a día de hoy está pensando más en salir que en quedarse. Pero bueno, yo soy optimista, yo creo que de esto vamos a seguir viviendo y bueno, la denominación al final hoy este año cumplimos 100 años, con lo cual algo estaremos haciendo bien y yo creo que hay cierto optimismo y esperemos que a partir del año que viene, con todas las medidas que vamos tomando, ya es hora del que el viticultor lo empiece a notar, a ver si el año que viene es el año de la recuperación. Bueno, nos vamos a quedar con ese mensaje final positivo que me gusta empezar así el programa con mensajes positivos, pero yo no sé, acabamos de cerrar lo que son las fiestas de la vendimia, no sé si las fiestas de la vendimia se celebran realmente a pie de viña o no. No, a nosotros desgraciadamente nos toca la vendimia y poco podemos hacer por estas fiestas de San Mateo. Vamos, me alegro que la gente disfrute y nosotros disfrutamos que la vendimia es el trabajo, es el mejor trabajo después de estar todo el año trabajando, así que nosotros disfrutamos también. Bueno, es una forma también, ¿no?, de valorar todo ese trabajo, sí. y es la identidad propia de todo riojano, ¿no? Y necesitábamos un año ya de tranquilidad en vendimia, es decir, sí que es verdad que los meses anteriores han sido malos,
y a pesar de la poca vendimia que hay, la verdad es que hemos disfrutado la vendimia porque por lo menos el fruto estaba sano y bueno, uno se orgullece de tener buenas uvas este año. Pues Alex Las Heras, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por ese esfuerzo que hacéis diario, ¿no?, en el campo, y bueno, pues si tenemos un vino este año de máxima calidad, pues enhorabuena por el trabajo realizado. Lo disfrutaremos y nos lo beberemos. Eso es. Gracias. Salud. Buenas noches. Bueno, hacemos una pequeña pausa, como siempre llegados a este punto, y enseguida regresamos con nuestra tertulia, así que no se vayan. Hasta ahora. Estamos ya de vuelta y vamos a dar paso ya a nuestra tertulia. Vamos a ver quiénes nos acompañan en este primer programa de la temporada. Está con nosotros Vicente Urquía. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Federico Krumnak, ¿qué tal? Fede, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, María. Y Diego Uis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal todo este tiempo que habéis estado sin punto de encuentro? ¿Bien? Ocupado. Ocupado, eso está bien. Las vacaciones, ¿verdad? Y el trabajo. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de las fiestas que hemos terminado, las fiestas de la vendimia, y que hoy hemos escuchado tanto al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Logroño como a la oposición hacer balance. El equipo de gobierno considera que han sido unas fiestas buenas y destacaban la participación de los logroñeses y de los visitantes, destacando actos como el cohete, que reunió a unas 50.000 personas, o la quema de la cuba. La concejala de festejos señalaba que ahora es el momento de analizar para lograr unas mejores fiestas en 2026. Vamos a escucharlo. La concejala de festejos ha destacado la participación de logroñeses y visitantes en los más de 300 actos programados en las fiestas. Ha habido muchísima participación de logroñesas y también visitantes. San Mateo es algo único, que cada año es diferente y es, en resumidas palabras, una auténtica fiesta de alegría compartida. Satisfacción en el equipo de gobierno, sobre todo con los actos que han congregado a más gente. El cohete abrió nuestras fiestas con una participación de aproximadamente unas 50.000 personas. Ha sido la primera vez que se ha creado el Centro de Coordinación Municipal, en el que colaboraban a tiempo real todas las entidades implicadas. No fallaron tampoco en los fuegos, en el que se ha reunido a más de 50.000 asistentes. También contentos con la respuesta a la programación musical, a pesar de que el considerado concierto top de Mikel Izal no llegó a llenar la plaza. Que llegó a acaparar más de 12.000 personas entre el público. El concierto de Puro Relajo, que también tuvo un completo en la plaza del Ayuntamiento. Los eventos relacionados con la gastronomía también han tenido una buena respuesta del público, como han sido el concurso de calderetas, el de paellas o la semana gastronómica. Cada vez las actividades de la calle pues reúnen a más gente es la que quiere participar, y pues desde aquí animar a seguir adelante. Igual de exitosos otros actos tradicionales como son las vaquillas. Con llenos prácticamente todos los días laborables estaría a 2/3 de la plaza de toros completa. Respecto a las pitadas al alcalde el día de la quema de la cuba. Bueno, creo que en todas las quemas de la cuba ha habido pitidos. Si es una queja de la gente que estaba allí, buscaremos las mejoras para que no sea así el próximo año. Mejoras en las que ya se está trabajando. Venga, pues enseguida analizamos esto, pero quiero que veamos también un poco lo que ha dicho la oposición, que no, la lectura es completamente distinta. El PSOE califica las fiestas de decepcionantes y peores que las del año pasado, y el partido riojano ha dicho que propone dar un giro de 180 grados a la programación tras el fiasco y el caos de las fiestas de este año. Sobre las fiestas hay un veredicto unánime. Han sido decepcionantes. Es lo que se comenta en las calles, es lo que dice todo el mundo.
La gestión ha sido nefasta y la planificación inexistente. A pesar de estar con una mayoría absoluta y contar con un amplio presupuesto. El presupuesto, y no quiero equivocarme, de festejos de todo el año es 1.371.907 euros. Creo que el equipo de gobierno debe valorar lo que cuesta cada uno de los actos, cuáles son los gustos de los logroñeses y logroñesas. El partido riojano recuerda que en los 2 últimos meses el equipo de gobierno ha incrementado el presupuesto en más de 250.000 euros, pero no con el resultado deseado. La verdad que pese a este incremento presupuestario hemos tenido un día menos de fuegos, no ha habido el espectáculo de drones y se ha cobrado a las familias por unos hinchables que siempre han sido gratuitos. Ejemplo de la mala gestión son los conciertos. Está las expectativas de un gran concierto, el de Miquel Izal, que al final con 200.000 euros solo llenó la plaza, incluso con menos gente, que puro relajo, que con 8.500 euros sí que llenó la plaza. Desorganización en numerosos actos. Este pasado viernes estaban llegando el programa de fiestas a los buzones de nuestra ciudad y eso no es posible porque si no sabemos cuál es el programa, ¿cómo pueden los vecinos tomar nota de a dónde pueden ir? Que culminaron con una de las mayores pitadas al alcalde el día de la quema de la cuba. Refleja pues la mala organización y esa decepción ante las fiestas. Por este motivo el PSOE pide la dimisión o el cese del concejal Miguel Sainz. Por lo tanto, volvemos a pedir el cese, la dimisión o el relevo de Miguel Sainz al frente del área de festejos. Y el partido riojano un cambio. Como digo, tenemos que ser capaces entre todos y todas de dar un giro de 180 grados. Ya en su momento pudimos hacerlo con las fiestas de San Bernabé. Para ello, el partido riojano propone crear un grupo de trabajo integrado por los colectivos implicados en las fiestas para abordar los San Mateos de 2026. Bueno, pues no sé si empezar contigo, Diego, es que aquí eres como el más neutral en ver un poco. Yo tendría que empezar por hacer un pliego de descarga, porque yo no he sido usuario de las fiestas. Yo soy uno de esos malos logroñeses que se van fuera y aprovechan esos días para estar fuera de Logroño, ¿no? Pero sí que es verdad que creo una cosa. Yo creo que lo que aquí ha pasado es que se generaron unas expectativas muy altas, ¿no? Se generó una expectativa de que iba a haber un gran concierto, incluso se habló, si no recuerdo mal, de talla mundial, se habló de un nuevo concepto de Terraza San Mateo, se generaron un cierto tipo de expectativas que luego ha sido no poder cumplir con esas expectativas o quedarse a medias, es lo que yo creo que ha generado este malestar o este desconcierto. Eso por un lado. Luego, por otro, pues yo he de decir que bueno, todos aquellos que tienen alguna responsabilidad política en las decisiones, creo que en la mayoría intentan acertar, ¿no? Tú buscas hacerlo bien, o eso es lo que todo el mundo pretende si tienes esa responsabilidad. Y ya cuentas con que el 50% de las personas no les va a gustar, te van a criticar, y el otro 50% seguro que piensan que pueden hacer mejor. Siempre cuando se tiene esa responsabilidad te enfrentas a esto. Pero bueno, por otro lado, también he de decir que me extraña un poco el Partido Socialista, lo beligerantes que son en ciertos aspectos, ¿no? en pedir estas dimisiones de concejales por una mala organización de las fiestas, y lo poco críticos que son cuando toca con los tuyos, ¿no? en actitudes o en otras cosas de partido que igual pueden ser más sangrantes que una mala organización de las fiestas, y no sales a criticar o a pedir dimisiones, ¿no? O ceses, o que se actúe porque han sido las peores fiestas. No sé, yo creo que siempre hay que ser crítico, que seguramente podíamos haber trabajado más en conjunto con las peñas, que yo creo que en cierta medida al principio de la organización se las dejó de lado, y con organizaciones, pero que a nivel general pues las fiestas son para disfrutar y para vivir en compañía de los amigos, y que en general eso se ha conseguido porque las personas disfrutan, las personas que están aquí disfrutan de ese ambiente y de esa compañía. ¿Cómo aceptan esas críticas por parte de la oposición? A ver, las críticas son siempre positivas, en el sentido de que puedes tomártelas bien o mal a la hora de mejorar determinados aspectos. Sin embargo, sí es fundamental pues saber ponderarlas, y me explico.
Una cosa es una crítica ciudadana, que honestamente, más allá de en la quema de la Cuba, no se dio, porque yo que me tocó vivir de muy cerca con el equipo las fiestas, lo que pude notar en la calle es todo lo contrario a lo que quiere contarnos el portavoz del Partido Socialista. Era gente apoyando la gestión de las fiestas, gente centrada en disfrutar de las fiestas. Entonces, si os parece, hacemos un pequeño ejercicio de memoria, una pequeña crónica de lo que ha sido San Mateo. San Mateo empieza desde que gobierna el Partido Popular siempre de la misma manera y empieza alrededor de junio, julio y agosto, que es cuando el Partido Socialista se pone en campaña de sabotaje a las fiestas municipales. ¿Por qué? Sencillo, porque priorizan el resultado electoral y el daño electoral que le puedan hacer al alcalde de Logroño por encima del disfrute de las fiestas de los logroñeses. Ejemplos, porque tampoco quiero hablar en abstracto, porque para abstracto ya hemos tenido las ruedas de prensa de esta mañana donde todo eran calificativos y ninguna medida clara. Ejemplos, la terraza de San Mateo. La terraza de San Mateo, cuando la empresa desiste, la primera reacción del Partido Socialista, a través de su portavoz, que entiendo yo que es una persona autorizada para hablar en nombre del Partido Socialista, es arrogarse ese mérito de haber conseguido, presionando, que la empresa abandone el proyecto de la terraza de San Mateo. Ni 4 días después sale otro concejal del PSOE, en este caso creo que era Iván Reinares o Kilian Cruz, sale otro concejal del PSOE a decir que la culpa es la falta de gestión del Partido Popular. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a ver, la culpa era de la falta de gestión del Partido Popular, el mérito es del PSOE, que presionó junto al resto de izquierdas para que la terraza de San Mateo no saliese, quieren una terraza de San Mateo, quieren que vuelva al espacio Peñas. Es como que hay siempre una ambigüedad en todo lo que dice el PSOE. La única conclusión que yo saco clara es que ellos lo que querían es que las fiestas saliesen lo peor posible. No lo han conseguido, porque es evidente que no lo han conseguido. Tenemos imágenes del cohete de San Mateo con más de 50.000 asistentes. Habla el señor Kilian Cruz de que en Puro Relajo había más gente que en Miquel Izal, porque la han tomado también, del mismo modo que la tomaron con una empresa, la han tomado con Miquel Izal y querían convencernos a todos los logroñeses y rejanos de que Miquel Izal era un desastre de concierto, lleno absoluto en la plaza del ayuntamiento, porque no hace falta que lo diga yo, es que con ver las imágenes que llegaban hasta la ESDIR, los asistentes llegaban hasta la ESDIR, más de 12.000 personas disfrutando del concierto de Miquel Izal, recordemos, en una tarde en la que llovió en Logroño, y la gente se quedó para ver el concierto, incluso cayendo la lluvia sobre el público asistente. Más de 10.000 personas en Puro Relajo, que fue otro acierto absoluto. Entonces, la reivindicación puramente electoralista, seamos honestos. Hoy el PSOE tenía que salir, hoy el Partido Riojano tenía que salir, Podemos no sale porque como no se quedan en las fiestas tampoco saben exactamente cómo han ido y hoy tocaba pues criticar algo, pero si nos leemos las notas de prensa y si vemos las ruedas de prensa, son 15 minutos de calificativos de las peores fiestas, a ver quién decía la barbaridad más grande, y ni una sola medida, ni una sola propuesta, ni una sola cosa a corregir, más allá de ese espacio Peñas que no salió, porque según el portavoz del Partido Socialista, ellos consiguieron presionar a la empresa para que se fuera. Bueno, Vicente, que te hemos visto levantando un poco los ojos. Lo que es curioso es que al final la culpa de lo que ha ido mal en San Mateo tiene el Partido Socialista, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es que parece que gestionamos las fiestas, las gobierna, el ayuntamiento gobierna el PSOE. Y la fiesta las ha organizado el PSOE, es tremendo, de verdad. No, acabas de decir eso. Acabas de decir eso. Déjame, no te he cortado tu intervención. No te he cortado tu intervención. No te he cortado la intervención. Entonces parece que al final la culpa es del PSOE. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones. En primer lugar, lo decía bien antes Diego, que se había creado una expectativa, creo que sobre todo en el tema musical, que no estaba acorde con la realidad. Y yo no sé si es mucho o poco, depende de quién te lo cuente, podrá decir una cosa u otra, pero la realidad es que ha habido, según la Policía Municipal, según fuentes de gobierno, 12.000 personas para ver Miquel Izal y 10.000 para ver Puro Relajo. Y uno cuesta cerca de 200.000, 190.000 y otro cuesta 8.500 euros. Eso es una realidad. Eso es una realidad indiscutible, por lo tanto, eso es una realidad. Luego, ha habido un día menos de fuegos artificiales, eso es otra realidad. Con respecto al año pasado, cuando es algo que la gente demanda, todos los años demanda, la gente puede lo que más demanda y lo que más valora, por ejemplo. Luego, el tema de la terraza de San Mateo ha sido un despropósito del gobierno, permanentemente. Y del concejal Miguel Sanz, que desde el principio dio por hecho que iba a ser una empresa la adjudicataria y al final esa empresa no acabó de presentar toda la documentación y al final se quedó todo en agua de borrajas. Pero es una responsabilidad del gobierno, no es que eche la culpa a nadie más. Y además ha quedado probado, porque además así lo han dicho las peñas, que se hizo todo sin hablar con las peñas y sin diálogo con las peñas. Por lo tanto,
Yo creo que esa es la realidad, pero la realidad son los 2 euros por los hinchables que se han cobrado en los barrios, la realidad es que el programa de fiestas ha llegado los últimos días de fiestas en algunos días, la realidad es que la Casa de Andalucía al final es la única opción que la gente ha tenido por la noche para pasar un rato agradable y ha sido uno de los éxitos de San Mateo, la Casa de Andalucía, y esa es la realidad. Luego otras cosas han funcionado bien, seguramente sí, porque además otras funcionan bien siempre. El disparo, por suerte, desde hace años funciona bien, es un disparo limpio, no hay problemas. Es verdad, por ejemplo, las carrozas hubo también desorganización importante. ¿En qué sentido? En el sentido de las peñas, el orden, hubo problemas importantes de organización porque llevaban de los toros, es decir, no estaba bien contemplado y bien organizado como se dice. Luego eran pobres, eran pobres las carrozas también, porque se han quedado muy pobres las carrozas. Entonces, en las fiestas hay una serie de actuaciones que se han quedado muy pobres, que son especialmente las carrozas, que habrá que dar una vuelta y potenciarlas de otra manera, pero que se han quedado muy desfasadas. El pisado popular se quedó también bastante pobre al final, había poca gente, habrá que pensar de cara al futuro qué se puede hacer con ello. Hay que reforzar y hay que dialogar con las peñas para crear un espacio de peñas adecuado y que funcione bien. Yo creo que eso es un elemento fundamental. Hombre, si es que claro, el alcalde tuvo que ir a rescatar al concejal Miguel Sanz y juntarse con las peñas a la última hora a buscar una solución para la terraza, que al final no se consiguió. Bueno, pues hay un año ahora, y no hay alternativas, claro que las hay. Las alternativas son empezar a pensar en San Mateo 2026 ya. No cuando faltan 2 meses. Hacerlo con rigor presupuestario, con rigor de contratar. No se puede contratar todo la semana justo antes de empezar las fiestas, hay que hacerlo con tiempo, de acuerdo a todo lo que son las cosas bien hechas, y luego hay que hacerlo con diálogo con las peñas, y luego con las peñas hay que hacerlo y hay que dialogarlo. Empezando a trabajar la semana de antes con la experiencia que tienes tú en política. Hay que mejorar fuegos artificiales, yo creo que hay elementos de mejora. Y luego yo creo que las fiestas es algo de gestión también, y por tanto hace falta gestores adecuados, que planifiquen, que sean rigurosos y que ejecuten el presupuesto de manera acertada. Yo creo que es lo que se trata de hacer las cosas, de oír a la gente. Hay una cosa, el pitido, posiblemente siempre ha habido pitidos, yo no recuerdo yo ya ahora, fíjate que he estado años, qué años ha habido más y ha habido qué año menos, pero lo que está claro es que un pitido el día de la Cuba, del entierro de la Cuba, pues es un tirón de orejas al gobierno. Y por tanto el gobierno tiene que ser consecuente y ser consciente que hay una parte de la ciudadanía que le está diciendo, oye, así no son las cosas. Y lo que tiene que hacer el gobierno, que es el que tiene la mayoría y tiene el gobierno y tiene la capacidad presupuestaria, es de cada año que viene mejorar. Es lo que se trata, y no echar la culpa a la oposición, sino decir qué estoy haciendo mal y qué puedo corregir. Si me dejas, voy a ir por partes, Vicente, porque has dicho un montón de cosas. La primera que me viene a la cabeza, has hablado de que la única alternativa nocturna, yo es que debo de haber estado de fiestas en otra ciudad que no era Logroño, porque la única alternativa nocturna era la Casa de Andalucía, que por supuesto hace un trabajo que es impagable y es maravilloso. Yo he estado prácticamente todas las noches en el Espolón, había espectáculo musical en el Espolón todas las noches, yo y otros 500 logroñeses que deben de ser también fantasmas y que no existimos. Pero espectáculos musicales había por toda la ciudad de Logroño. Del Parrilla tampoco he oído decir absolutamente nada. Este año ha habido novedades como por ejemplo la imposición de pañuelos a los recién nacidos. Tampoco he oído absolutamente nada. Colaboración, por cierto, con... Bueno, entiendo que cuando está el PSOE en el gobierno es colaboración del ayuntamiento con una peña, y cuando está el PP en el gobierno es que lo hizo simplemente la peña y el ayuntamiento por supuesto no hizo nada. Pero colaboración del ayuntamiento también en un acto con una de esas peñas que, según nos vende el PSOE y parte de la izquierda en esta ciudad, están en guerra con el ayuntamiento, no se hablan. El viernes previo a San Mateo salen las peñas con el alcalde de Logroño, al que por lo visto también le tienen muchísima manía, a contar a los logroñeses cuáles son todos los actos que tienen para San Mateo. Entonces, existe una colaboración estupenda entre las peñas y el gobierno municipal, una colaboración estupenda que se constata en más de 160 actos que organizan las peñas junto a la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, tan novedosos como el que acabo de comentar, por ejemplo, de la imposición de pañuelos a los más jóvenes. Y aquí se nos quiere vender que el Ayuntamiento tiene un problema con las peñas y que el Ayuntamiento tiene un problema con los peñistas. Y pues no sé, yo si tengo un problema con alguien, Vicente, no voy a su casa a presentar mi programación con esa persona. La presento yo desde mi sede o hago lo que considere. Entonces, yo creo que, y de verdad, las críticas son buenas, Vicente, pero hay que hacerlas con un poco de fundamento. No podemos venderle a los logroñeses que han estado en Logroño durante San Mateo que no había alternativas a la Casa de Andalucía, por ejemplo, por las noches. Es que eso es sencillamente falso. Es sencillamente falso. Había alternativas y había actividades por toda la ciudad. Había un programa con más de 300 actividades donde el ayuntamiento colabora de forma directa o directamente promocionando esas actividades y haciendo esas actividades, y queremos vender que en Logroño no ha pasado absolutamente nada durante una semana. 300 actos que han llegado a absolutamente todos los barrios. Y hablamos de que el éxito no, el cohete del éxito no, es que ha habido éxito siempre. En Miquel Izal
Es que solo 12.000 personas, ¿cuánta gente más se puede meter en la plaza del ayuntamiento sin cortar absolutamente todo el entorno como hay que hacer el día del cohete? Es que solo 12.000 personas, porque ha costado X. O sea, el éxito de puro relajo es el de mérito de Mikel Izal. Y respecto de Mikel Izal, y termino, a mí me gustaría saber cuál es el criterio para gastar dinero en las fiestas mateas. Porque, ¿saben los espectadores cuál fue el presupuesto del Partido Socialista para los espectáculos musicales en San Mateo 2022, los últimos que organizaron? ¿Por qué no se habló de eso, Vicente? ¿Por qué no se habló de que el presupuesto eran 260.000 euros y se terminó adjudicando por 240.000 euros? ¿Eso fue una buena contratación? Pregunto. ¿Fue una buena contratación? ¿Por qué no se llenaron portadas hablando de los 240.000 euros de la adjudicación de los espectáculos musicales de San Mateo 2022? Pero Mikel Izal, que aquí somos todos expertos musicales, no vale 190. Tenemos todos clarísimo que no vale 190. Y meter 12.000 personas, no, pues tendría que haber llegado hasta la Gran Vía para rentabilizar los 190.000 euros. Entonces, de verdad, la crítica sí, pero con criterio. Por favor. Cuentas, sí. Muy y ya le dejamos hablar. Diego, muy rápidamente. Primera cuestión, las peñas hicieron un comunicado de prensa diciendo que no se había contado con ellas para nada. Y a raíz de eso, de las terrazas, ni para nada, porque no había diálogo con ellas. Y a raíz de eso, el alcalde tuvo que coger y llamarlas a todas y juntarse, el alcalde solo, o con algún concejal, pero no estaba Miguel San ya, para juntarse con las peñas y organizar con ellas lo que faltaba de San Mateo, intentar recuperar la terraza y sobre todo hacer la rueda de prensa conjunta para quedar bien. Pero eso ha sido... para quedar bien a última hora. Pero en su momento las peñas hicieron una nota de prensa durísima contra el ayuntamiento. Y eso así. No intentemos ahora cambiarla. Y segunda cuestión. Incluso que no se había llegado la subvención del anterior. Sí, la subvención dos días antes se pagó la subvención del 24 y se concedió la del 25. Justo la semana esa. Y respecto al año 22 era el conjunto de actuaciones musicales de 240.000. Eran todas actuaciones musicales en aquel momento. Todas. No, Vicente. Eran tres. Bueno, tres. Todas las de noche, me refiero. Cuando digo todas, son las 3 de noche. Entonces, es que ha habido una. Es que Mikel Izal no solo Mikel Izal, porque el precio del telonero va dentro también de Mikel Izal. Y luego yo te digo que escuchéis un poco a la gente. Es que a la gente pero yo, por ejemplo, mira, ha habido dos digitales que ayer y hoy han hecho encuestas y a la gente ha hablado. No creo yo creo que tiene un respeto. Y la gente ha dicho cosas parecidas a las que acabo de comentar yo. Y yo escucho a la gente joven y hablo con la gente joven. Lo que me dicen es que la única opción que había para la noche era la que se andalucía. Que habría otras posiblemente, pero no eran las que ellos querían. ¿Y qué querían? No, pues otro tipo de actuaciones. Porque en Espolón lo que me dijeron es que uno de los días estaba muy poquita gente. Bueno, entonces lo que habrá que ver es buscar la sintonía adecuada entre lo que la gente demanda y lo que el ayuntamiento como programa ofrece. Pero si no, creo que sea tan difícil. Y hacerlo desde el rigor, y hacerlo desde la seriedad, y hacerlo con tiempo, todo. El rigor y la seriedad es lo que le ha faltado al Partido Socialista en su análisis de la fiesta de esta mañana, Vicente. Porque ni una... Mira, que Gano tiene que hacer lo que tiene que hacer. Otro que tenéis que hacer, el PP lo que tiene que hacer es gobernar, y la oposición lo que tiene que hacer es criticar. Y cuando estáis en la oposición, vosotros ayer lo criticabais también. Y bueno, sí, igual que ahora, política. Yo, muy rápidamente, por terminar con lo último, que es el programa de conciertos, ¿no? Yo creo que sí que merece la pena hacer una planificación más rigurosa, tener más conciertos, igual no gastarse el presupuesto en una figura que puede gustar a unos y a otros no. Y que al final los cantantes tienen un caché y es cuestión de, con el presupuesto que tienes, intentar ajustarse a los cachés de esos artistas e intentar traer una programación más variada que se pueda para contentar a varios, pues a todo el público logroñés, ¿no? Que habrá más jóvenes, más mayores, con unos gustos musicales u otros. Y eso es lo que se pretende en el ayuntamiento, que si puedes invertir en 200.000 euros en tener un programa variado, yo creo que se hubiera aceptado. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no, no avanzamos. Seguramente en los próximos días seguiremos hablando un poco del balance de estas fiestas. Vamos con otro asunto. Hoy la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparecía ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado sobre la implicación del Partido Socialista de Navarra en la presunta trama de corrupción relacionada con el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras públicas reveladas por la UCO. Entre ellas, ya lo saben, la Ronda Sur de Logroño. Bueno, pues siguiendo esta comparecencia ha estado nuestro compañero Rafa Navarro, que a su llegada, Rafa ha dejado claro ante los medios que venía a defender la honorabilidad de su gobierno. Cuéntanos.
Sí, María, la presidenta Chivite ha llegado preparada para el interrogatorio. Ha elevado el tono en determinados momentos de la comparecencia para defender la gestión de su gobierno en la adjudicación de las obras de los túneles de Belate. Ha reiterado que la Oficina Anticorrupción habla de irregularidades administrativas, pero que no habla en ningún momento de ilegalidad. También ha recordado que la justicia no relaciona el encarcelamiento de Santos Cerdán con los túneles de Belate. Habló sobre la confianza política en su número, el que hasta ese momento era su número 12, con Alzorriz, confianza política, pero ha perdido la confianza personal. También habló de su relación con Santos Cerdán y de las reuniones al que éste le acompañaba como diputado navarro. Ha confirmado estar en desacuerdo en la decisión de desterrar y tomar represalias contra el funcionario y secretario de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, que denunció irregularidades, y ha dicho que no tiene ningún miedo a lo que pueda salir de ahora en adelante. Y de este caso también novedades con algo que nos toca a La Rioja, la empresa Servinavar, pieza clave en las investigaciones por las presuntas mordidas en los contratos de obra pública vinculadas a las figuras de Ábalos, de Coldo y de Cerdán, y también del empresario Anchón Alonso. Habría extendido su actividad desde desde Navarra hasta La Rioja, donde cobró casi 2 millones de euros por su participación indirecta en dos grandes proyectos, en la Ronda Sur de Logroño y también en la ampliación de la A12, según publica Diario de Navarra. Ya que le conocía también, ¿cree usted que el señor Santos Cerdán pudo liderar una organización criminal, como dice la justicia? Reitero, yo aquí no he venido a emitir opiniones y además respeto totalmente los procedimientos. Pero sí podrá decir si aún confía en el señor Cerdán. ¿Confía en él? Desde luego estamos en pleno proceso judicial y respeto al proceso judicial. ¿Y confía en el señor Cerdán? Le estoy diciendo que en pleno respeto al proceso judicial en el que no voy a interferir. ¿Tiene miedo al señor Cerdán? ¿Miedo por qué? ¿Tiene miedo a que pueda tirar de la manta? Ninguno. Bueno, ¿qué te parece esas palabras? Ella ha dejado claro, ¿no?, que el Partido Socialista en Navarra no tiene nada que ver. Me ha alegrado oír a alguien que tiene una responsabilidad política de primer nivel decir que respeta las decisiones judiciales, cuando últimamente estamos viendo ataques continuos a la judicatura por parte de miembros del gobierno. Me ha alegrado oír que respetan las decisiones judiciales y los procesos judiciales. Eso por un lado. Por otro lado, han dicho honorabilidad del gobierno cuando su número 2 tuvo que dimitir porque le pillaron con el carrito de los helados. Estaba en medio del señor Cerdán y del gobierno de María Chivite. ¿Que ella tenga responsabilidad? Pues lo dudo. ¿Que ella pueda estar tranquila? Pues seguramente, porque yo entiendo que una figura como el presidente de la Comunidad de Navarra no está encima de las licitaciones, pero sí están estos segundos niveles que son sobre los que está puesto el foco. Y sí están estos responsables políticos, que a su vez eran pues miembros destacados del Partido Socialista, metidos en esta trama, con lo cual esto sigue oliendo muy mal y veremos lo que se va desentramando en todo el proceso judicial. Vicente, ¿cómo has visto a María Chivite? Bueno, yo creo que es una mujer que está muy dolida, ¿no?, desde el principio de todo esto con la actuación de Cerdán. Yo creo que le pilló absolutamente de shock, ¿no?, que no esperaba esa actuación de Santos Cerdán, y yo creo que en ese sentido está muy dolida, ¿no?, había muy dolida y tal. Y lógicamente yo creo que lo que ha dicho ella, vamos a ver cómo se desarrolla judicialmente todo el proceso, con absoluto respeto al procedimiento, y a ver realmente todo lo que hay también en esas historias que van contando, porque a veces hay cosas que pueden ser igual criticables pero no son ilegales, ¿no? Es decir, que habrá que ver todo eso, que vaya poco a poco depurándose y que la justicia lo haga cuanto antes, que eso es lo importante, porque al final, claro, aquí es que nos eternizamos con los procesos judiciales, al final, y eso es también un problema grandísimo para la ciudadanía y para todos. Vamos a ver, yo lo tengo muy claro, es decir, claro que Cerdán tiene, al menos aparentemente de momento, una gran responsabilidad en una serie de hechos que se están conociendo, y por lo tanto lo que hace falta ahora es que eso se concrete, se depure y quede claro cuál es el límite de cada uno, ¿no? Y yo creo que en este caso la presidenta, yo no creo que tenga que, lógicamente, habrá que ver si ellos tienen alguna actuación de su gobierno que tenga que ver con lo que está en la Audiencia Nacional investigándose. Fede, ¿te crees a María Chivite?
A mí me cuesta creerme a la gente cuando el argumento es el mismo en todas partes. Al final aquí es... Y no entro a valorar la culpabilidad o no de la presidenta Navarra, porque creo que eso le corresponde a la justicia, y es verdad lo que decía Diego, que ya era hora de escuchar a un dirigente del Partido Socialista hablar sobre que quiere dejar que el procedimiento judicial siga su cauce y no interferir en él, ¿no? Después de los fachas con toga, ahora también con el jurado popular de Begoña Gómez, parece que la ciudadanía también es facha, no valen los jueces, no valen los ciudadanos. Díselo al jefe del gabinete de la ministra de Madrid o de la presidenta de Madrid. Está bastante bien que, oye, pues por lo menos haya un dirigente político, no sé si por miedo o por precaución o por convicción democrática, no quiera opinar sobre el tema. Lo que sí tengo claro es que su número 2, desde el año 2014, tiene un 50% de participación en una empresa que entra en una unión temporal con Acciona a varias licitaciones. Hemos tenido que escuchar a una ministra diciendo que un procedimiento puede ser perfectamente legal aunque haya mordidas de por medio. Entonces, a mí ya estamos llegando a un punto en el que la barbaridad del mañana va a ser peor que la barbaridad de ayer. O sea, que una ministra del gobierno de España diga que una licitación puede ser perfectamente legal aunque haya una mordida de por medio, estamos diciendo que una empresa llega a un dirigente público, a un político, al político de turno, y le dice: oye, mira, pues que te voy a dejar este dinerito por aquí, pero no hace falta que intervengas en la licitación porque ya sé que me lo va a llevar, pero yo de todos modos te quiero dejar este dinero por aquí. Este es el nivel argumentativo que estamos soportando en no menos que el Congreso de los Diputados y por no menos que personas que forman parte del Consejo de Ministros. Entonces, pues precaución por parte de la presidenta Navarra, que pues es casi de agradecer. Están todos hasta el cuello y entiendo que ahora mismo no quiero hablar ninguno porque cada declaración nueva es peor que la anterior. Yo sí, añadir algo, sí. Sí, muy rápidamente. Lo complicado que es para un funcionario público que se atiene a la legalidad y quiere denunciar estos casos de corrupción, que se le escuche, que se le haga caso y que luego se le defienda y se le proteja. Sabemos que en este caso, especialmente, a pesar de denunciar a la Oficina Anticorrupción Navarra, se la ha intentado boicotear, se la ha intentado apartar, y menos mal que tenemos personas decentes en la administración que don R siguen hasta que al final se ha sabido que tenía razón este funcionario y que había irregularidades en la adjudicación de los contratos. Y vamos también con otras... No creo que sea tan difícil, porque los funcionarios tienen mucho poder a la hora de decidir cualquier adjudicación. Son los que al final deciden las adjudicaciones, los políticos al final lo que hacen es sancionar las adjudicaciones y no creo que sea tan difícil que un funcionario pueda quejarse. Y en todo caso ahí está siempre la posibilidad, los trámites jurídicos necesarios o los administrativos, pero hay que tener en cuenta y repetir que la gente tiene que tenerlo claro, que quien adjudica y quien propone las adjudicaciones no son los políticos, sino la mesa de contratación y los funcionarios con sus informes. ¿Qué le estás diciendo? Le estás diciendo a la gente que Jordán se embolsa 100.000 euros y es el funcionario el que tiene la culpa de elegir la empresa de la que tiene un 50%. No estoy de acuerdo, Vicente. Lo he dicho muchas veces y lo diré siempre. A ver, un político solo no puede ser corrupto. No, se ve que son varios. Tiene que haber una connivencia con algún funcionario para que sea corrupto. Porque si no, a ver, hay un informe. ¿Quién adjudica cualquier obra? En base a un informe. ¿Quién firma el informe? En este caso, un ingeniero de caminos o una mesa de contratación. Una mesa de contratación con unos funcionarios que son de distintos puestos que pueden ser de designación política. Y el político, político puede filtrar información sobre la licitación a la empresa interesada. Hay 1000 formas. Son funcionarios, pero otra cuestión es son funcionarios, pueden tener su plaza, pero por afinidad puedes tener un puesto u otro. Hay puestos de libre designación. Hay jefaturas que se dan a dedo y hay mesas en las que el funcionario de turno... No, de verdad que no. Retorciendo la realidad. No mezclemos temas. Otra cuestión es que me digas: oye, la empresa le ha dado dinero a un político por pensar que el político igual estaba incidiendo o está influyendo o ha influido. Eso es otra cuestión. Y casualmente, y eso es resulta que el que pone el informe encima de la mesa es absolutamente criticable. Ponen 100.000 eurillos por si acaso no voy a hacer que este hombre pueda hacer una llamada. La propuesta de adjudicación se hace por los informes técnicos correspondientes y la mesa de contratación. Y eso es así. Y lo demás es engañar al ciudadano. No, estamos de acuerdo. Una pregunta te quiero hacer. Y el funcionario, por suerte o por desgracia, porque en este país...
¿Crees que Santos Cerdán no tiene relación con que se adjudique a una empresa de la que él tiene un 50% de participación? ¿Podrá tenerla o no? Podrá tenerla si ha influido. Podrá tenerla si ha influido en algún funcionario y eso habrá que probarlo. ¿Alguna vez o podrá tenerla, 100.000 euros a alguien por algo que no depende de él? O podrá tenerla si no ha influido en los funcionarios, pero la empresa le ha querido reconocer una influencia que no ha tenido y eso habrá que investigarlo. Pero las cosas como son, no queramos engañar a los no, si no se engaña a nadie. Si estamos de acuerdo con que en las mesas de contratación hay personal público, hay funcionarios que hacen su trabajo mejor o peor. Y también estamos de acuerdo que esos funcionarios se pueden ver más o menos influidos por cargos políticos o que están en determinados puestos por designación política. Designación política. Bueno, nos quedan 3 minutos. Otro tema que también se ha hablado el fin de semana, un informe de la UCO que detalla las gestiones de la asesora de Begoña Gómez, hablando de funcionarios, en una quincena de patrocinios de su cátedra. El juez Peinado ha dado 2 días a la Guardia Civil para analizar más de un centenar de correos electrónicos para apuntalar la acusación de malversación contra Begoña Gómez. Esto estábamos esperando el fin de semana que fuesen a declarar, no se han presentado. Pero es que, como muestra un botón, una funcionaria que se le da un puesto de responsabilidad, en este caso iba a decir Moncloa, ¿vale? Y que es utilizada por la señora Gómez para hacer ciertas cuestiones personales. Pues como muestra un botón, es un funcionario que está haciendo trabajos para los que se supone que no... Sí, pero no es un funcionario, es persona de confianza, que es diferente. El estatus es diferente, las funciones son diferentes, lo cual no quita que si lógicamente ha hecho funciones que no le correspondan, se pueda criticar y si tiene una responsabilidad penal, se continúe, pero no es un funcionario. Es un personal de confianza elegido por Moncloa para la mujer del presidente del gobierno. Como antes se hacía con Rajoy y así. Sí, por supuesto, Vicente, déjame terminar, vas a entender por dónde voy. Es un personal de confianza de Moncloa que se designa para asistir a la presidenta del gobierno en cuestiones relativas al ejercicio del cargo que tiene porque su marido es el presidente del gobierno. Y ella la utiliza a esta persona, según voy a decir supuestamente, por darle el beneficio de la duda, hasta que la UCO termine con la investigación de los 120 correos electrónicos que intercambia esta mujer con el jefe de la cátedra. Con el jefe de la cátedra. No, eso puede ser un hecho probado. Yo no estoy hablando sobre la condena o el hecho probado lo determina el juez. Entonces puede ser un hecho probado. El hecho probado lo determina el juez. Vicente, si me dejas terminar y dejamos de embarrar la conversación, yo termino con lo que tengo que decir, luego contestas tú lo que quieras. Utilizar a una persona designada para realizar unas funciones determinadas con fines privados, lucrativos y personales, desde luego, ejemplaridad no demuestra. Eso es malversación. Pero es que además no tenemos que perder el foco, que es que no es el único cargo que se le imputa a esta señora. Es que además de malversación se le imputa corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida. Que es la mujer del presidente del gobierno, del gobierno este que era el más limpio de la historia, que no sé. Entonces, yo a eso iba antes, María, y termino súper brevemente, pues ya empieza a ser un poco cansado el no sabía nada, ¿no? Ahora hemos descubierto que Pedro Sánchez tenía a su hermano escondido en Moncloa durante meses y él no sabía nada, la autocaravana de su hermano estaba en la puerta de Moncloa y él no sabía nada, su mujer, pues por lo visto está involucrada en 5 delitos distintos y él tampoco sabía nada, por supuesto tampoco sabía nada de las 3 personas que se montaban en el Peugeot con él, que han llegado desde las mordidas hasta manipular las elecciones de las primarias del PSOE. Entonces, al final todo termina igual, Vicente. Aquí nadie sabía absolutamente nada. Es el manual del Partido Popular que corresponde en este caso. Yo creo que vamos a dejar trabajar a la justicia. De momento los delitos no hay ninguno, los hechos probados no hay ninguno. Eso lo determina el juez en todo caso en la sentencia. 5 imputaciones. No, eso, el juez lo determinará en la sentencia, hechos probados y luego habrá si hay condena o no hay condena. Yo creo que hay temas que habrá que mejorar lógicamente de cara al futuro, posiblemente. El estatus de la presidenta, la mujer del presidente del gobierno, tiene que tener un debate y un espacio que hasta ahora no ha ocurrido, posiblemente porque la mujer del presidente del gobierno no tenía actividades privadas y eso posiblemente habrá que hacerlo y eso se da en otros gobiernos y otros países y por tanto yo creo que eso tiene que tener un debate también mucho más sereno y mucho más riguroso. ¿Algo que añadir? Nos vamos ya. Nos vamos. Venga, bueno, pues lo dejamos ya aquí. Gracias a los 3 por esta tertulia apasionante y encendida. Veo que hemos vuelto con ganas. Gracias a los 3 y hasta los próximos días. Buenas noches. Buenas noches. A todos ustedes, descansen. Adiós, buenas noches.